Bendiciones en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece, y les saluda la hermana Iriselis Cartagena. Quiero desearles a cada uno de ustedes un feliz año nuevo y que espero que este año sea diferente, dejando de lado el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, y podamos todos emprender con gozo y confianza nuestro camino en este año de la mano del Señor. Y como siempre, dando gracias, porque no podemos olvidar de darle gracias al Señor también por el año que ya pasó, por lo vivido y por las experiencias que ya sean buenas o malas, pero que de las cuales siempre aprendemos algo. Y dar gracias también por el cuidado que tuvo con nosotros durante todo este año pasado, que aún en medio de las pruebas estuvo ahí con nosotros de la mano. Esas pruebas que nos enseñaron a ser fuertes y a confiar en la voluntad del Señor. Y este año vamos a continuar con nuestra serie de las mujeres de la Biblia, mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres decididas, llenas de fe, y que aún en medio de las circunstancias que vivieron fueron obedientes al Señor, de manera que pudieron ver cumplidas cada promesa, pudieron ver cada propósito que Dios había establecido en sus vidas. Y son mujeres como tú y como yo. Y de la misma manera que el Señor ayudó a estas mujeres, es la misma forma que el Señor puede ayudarnos y obrar en nuestras vidas también. Y lo puede hacer cualquier cosa en la vida de cada uno de nosotras si nosotras creemos, confiamos y somos obedientes al Señor. Y en este nuevo año propónganse como meta acercarse más al Señor. Si te sientes apartada, si te has apartado del Señor, proponte como meta este año acercarte más al Señor, leer y estudiar su palabra para que puedas descubrir todo lo bueno que Dios tiene para ti. Y de esa forma, cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor, hace que nuestra confianza y nuestra fe en Él sea completamente fortalecida. A través de su palabra nos fortalecemos en su fe, de manera que cuando venga el tiempo difícil, la prueba difícil en nuestra vida, podamos permanecer fieles y firmes al Señor, así como cada una de estas mujeres de la Biblia que tuvieron que pasar por el desierto, que tuvieron que pasar por diferentes pruebas, pero aún así fueron obedientes al Señor y tuvieron fe. Lo más importante es que esperaron el tiempo del Señor. Tenemos que aprender a esperar el tiempo del Señor para que podamos ver cada una de esas promesas cumplidas. Y como cada mañana siempre nos dirigimos al Señor en oración, siempre les digo que si tienen una petición, pónganla delante del Señor, confiando siempre en su tiempo perfecto. Acompáñame a orar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este nuevo año que apenas comienza. Gracias, Señor, por permitirnos vivir un año más. Gracias, Padre, por tu amor, por tus cuidados durante este año pasado, Padre Santo. Gracias por esas experiencias vividas, por esas pruebas que tuvimos que pasar, porque de ellas aprendimos, Padre amado.
Guíanos, Señor, por el camino correcto, Padre, por ese camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, para que podamos ver cada una de tus promesas y ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Padre, que nuestra fe en ti sea cada día más grande, aún en medio de las pruebas. Cuida de nuestra familia en todo momento, sus entradas y sus salidas. Y si hay alguno, Padre, apartado, Padre amado, seas tú tocando su corazón y que pueda tener un encuentro especial contigo y volver a tus pies. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y en esta mañana vamos a leer la historia de la mujer cananea, que se encuentra en Mateo 15, capítulo 15, versículos 21 al 28. Y en esta mañana me encuentro un poco enferma, pero aquí estamos, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor, esperando que no sea yo, sino el Señor hablando a través de mí a sus vidas y que puedan ser ministrados de manera especial. Así que disculpan, ¿verdad? Mi voz. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer cananea, que no era judía, podemos ver en esta historia, que tenía una hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, en lugar de ayudarla, la ignora. Y cuando ella insistió, Jesús le dijo que no había venido a ayudar a los no judíos, sino solo a los de Israel. Pero a pesar de la respuesta de Jesús, la mujer cananea no se rindió. Ella siguió rogando a Jesús que la ayudara. Y cuando Jesús le dijo que no era bueno dar del pan de los hijos a los perrillos, ella responde con humildad y fe diciendo que incluso los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta respuesta conmovió a Jesús, quien finalmente concedió la petición de la mujer, sanando a su hija en ese mismo momento. El Señor Jesús se sorprendió cuando ella dio esta respuesta, él diciendo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Podemos ver que Jesús puso a prueba la fe de la mujer cananea, pero la fe de ella era tan grande que en vez de ofenderse porque Jesús la ignoró o por la respuesta que él le dio, ella decide perseverar y persuadir con fe. ¿Cuántos de nosotros
Cuando recibimos una respuesta que no es la que deseamos, nos enojamos y le cuestionamos a veces a Dios. Hace unos días una persona muy cercana a mí tenía una situación y cuestionaba al Señor: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios permite que estas cosas me pasen? En vez de orar al Señor y pedir y confiar en el Señor, en que Dios va a obrar en su vida, prefirió enojarse con el Señor. En cambio, esta mujer, que no era judía, sino que era una mujer cananea, decide persuadir con fe, decide perseverar en la fe y no enojarse con el Señor por esa respuesta o por haberla ignorado. Y ella pelea la batalla en el mismo terreno de la argumentación, de la palabra, contestando, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué poderoso ver cómo esta mujer tenía una fe que la empujó a seguir clamando. Esto nos enseña a nosotros que no debemos rendirnos, que debemos seguir clamando y seguir insistiendo y no dejar que las circunstancias nos atemoricen y nos estanquen y nos enojemos porque no recibimos la respuesta que deseamos. Ella sabía de lo que Jesús podía hacer y ella tenía un propósito y su firme convicción la llevó a lograr su objetivo. Ella prefirió recibir, decimos entre comillas, las migajas de Dios que el banquete del enemigo. Los ofrecimientos del mundo pueden ser atractivos, pero son insignificantes a la luz de la bendición más pequeña del cielo. Como dice el salmista en el Salmo 84:10, esta mujer creía que mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Y ella ciertamente escogería estar a la puerta de la casa de Dios en vez de habitar en los palacios de maldad. Ella se conformaba con las migajas que el Señor le podía dar. Esta historia nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración y en la fe. Esta mujer fue perseverante y creía en el poder del Señor y su fe no menguó en ningún momento. Así debemos ser nosotros. No importa lo que esté pasando, debemos seguir orando y perseverando en nuestra fe. Esta mujer no se rindió cuando Jesús la ignoró o cuando sus discípulos intentaron apartarla. He visto situaciones donde personas, hermanos de alguna iglesia, van en busca de ayuda a veces de sus líderes y estos los ignoran. Y al sentirse ignorados, deciden dejar y apartarse del Señor. Pero el Señor no tiene culpa de lo que el hombre hace. Nuestra mirada no puede estar en el hombre, sino en el Señor en todo momento. Y no podemos dejarnos rendir por una respuesta negativa que tenemos. Tenemos que seguir perseverando en la fe y confiando no en el hombre, sino en el Señor. Ella, a pesar de que los discípulos intentaron apartarla y que Jesús la ignoró, ella siguió rogando y confiando en Jesús. La perseverancia y la fe es crucial en nuestras propias vidas, ya que a menudo enfrentamos dificultades y pruebas que nos hacen sentir abandonados por Dios. Como le pasaba a este familiar, se siente abandonada por el Señor
por el hecho de que no ve una respuesta inmediata y prefiere cuestionar y a veces renegar del Señor por no obtener lo que queremos, en vez de confiar y seguir orando y perseverando en la fe. Esta historia nos recuerda que debemos seguir orando y confiando en Dios, incluso cuando parece que nuestras oraciones no son escuchadas. Es tan importante permanecer firmes. El silencio de Dios y las respuestas aparentemente negativas deben producir en nosotros un mayor clamor y no rendirnos. No debemos claudicar en nuestra fe. Debemos clamar a nuestro Dios en medio del silencio y situaciones adversas. Debemos aprender del ejemplo de esta mujer cananea. También nos muestra esta mujer la importancia de la humildad, pues ella fue humilde y la fe en nuestra relación con Dios. La mujer cananea reconoció su propia necesidad. Ella reconocía que tenía una necesidad, pero también reconocía su falta de merecimiento por no ser judía. Pero aún así se acercó a Jesús con fe. Debemos aprender a reconocer nuestras propias necesidades y nuestra propia insuficiencia, de que muchas veces no es con nuestras fuerzas, y acudir a Dios con humildad y fe, confiando en que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. He comentado muchas veces que cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y no reconocer el poder del Señor en nuestras vidas, dañamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Y si hay algo que le estamos pidiendo al Señor, eso se va a atrasar y no lo vamos a ver en el tiempo que Dios ha establecido. También vemos que Dios no hace acepción de personas. A veces pensamos que somos inmerecedores de la misericordia y del amor del Señor, pero esta historia nos muestra que el Señor no hace acepción de personas. Esta mujer solamente tuvo que tener fe. Quien dice la palabra que tenemos que tener fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mujer agradó al Señor por su fe. Jesús inicialmente le dijo a la mujer que no había venido para ayudar a los judíos, a los no judíos, pero finalmente la ayudó a pesar de su origen, simplemente porque ella tuvo fe en Él. Esto nos recuerda que Dios ama a todas las personas sin importar su raza, su origen o su estatus social. Esto no se trata de puestos, esto no se trata de cuán alto yo esté en un liderazgo. Esto se trata de la fe y de la relación que tenemos con el Señor. De igual forma, debemos amar a todos los que nos rodean sin prejuicios ni discriminación y seguir el ejemplo de Jesús al ayudar y servir a los demás. Tenemos que aprender de Jesús y no juzgar, no señalar, más bien ayudar a aquellos que lo necesitan, así como Jesús. Imitemos la fe y la perseverancia de la mujer cananea. Tener fe en medio de las respuestas negativas, en medio de la oposición, en medio del silencio de Dios, pues tarde o temprano recibiremos respuesta y Dios actuará en lo que hemos pedido. Tenemos que tener fe en medio de las pruebas, aún en el desierto. Tenemos que confiar en el Señor. A través de la fe se pueden abrir muchas puertas. No importa cuántos cerrojos hay que abrir,
ya sean religiosos, políticos, culturales y sociales que existan como obstáculos, ya que con Cristo todo lo podemos. Dice la palabra que para el Señor no hay nada imposible. Todo lo podemos en Cristo. La fe debe liberarse en todos los frentes de batalla y no debemos rendirnos. Esta mujer es una mujer, un ejemplo de fe, porque ella no se rindió a pesar de las respuestas que recibió. Su fe fue mucho más grande y decidió pelear, ¿verdad?, esa batalla con la fe. En resumen, la mujer cananea fue fuerte, valiente y activa al declarar su fe en que un pedacito del poder de Jesús sería suficiente. Así como la mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Y ella fue sana. Si tan solo tocare el borde de su manto. El Señor nos pide que tengamos fe, como dice la palabra, como un grano de mostaza. Y es tan poco y a veces nos cuesta tanto. Jesús apreció la persistencia de esta mujer y como resultado la niña fue curada. Si esta mujer pudo lograr esto, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos no podemos lograr en el Señor a través de nuestra fe? La verdadera fe permanece firme incluso ante los obstáculos. La confianza en el Señor nos acerca a su corazón. Ser perseverantes nos beneficia cuando tenemos fe y confiamos en que el Señor concederá lo que pedimos. La fe es la llave que abre las puertas de las bendiciones de Dios. Mujer que me escucha, busquemos más del Señor, de manera que nuestra fe aumente cada día y así podamos superar cualquier obstáculo, así como la mujer cananea. Cuando ores, dirígete a Dios de la manera correcta. No le pelees, no le cuestiones, no reneguemos ante el Señor. Trata a Dios con respeto por quien es Él. Las oraciones perseverantes a menudo reciben las respuestas más satisfactorias. Las demoras en las respuestas a nuestras oraciones a menudo son peldaños que Dios usa para guiarnos hacia su voluntad. Cuando tarda la respuesta, queda en evidencia la sinceridad de tu corazón. Voy a repetir esto nuevamente. Cuando tarda la respuesta, queda en evidencia la sinceridad de tu corazón. Es ahí donde veremos si realmente tienes fe y confías en el Señor. Confía en Dios en cada prueba. Te pregunto, frente a la adversidad, ¿te debilitas bajo la presión o te mantienes firme y perseveras en confiar en que Dios te dará la victoria en la prueba? ¿Te mantienes firme o te debilitas bajo la presión? Aunque parezca que tu situación no tiene esperanza, mujer que me escuchas, confía en Dios. Muestra una gran fe y disfruta de la bendición del Señor. Muestra una gran fe y disfruta de la bendición del Señor. Una mujer de fe es una mujer invencible. Cada una de estas mujeres fueron mujeres de fe, mujeres que vencieron, que pudieron llegar al propósito y ver lo que Dios tenía para cada una de ellos. La fe nos hace invencible ante cualquier situación,
porque para el Señor no hay nada imposible y todo lo podemos en Él. Gracias por acompañarme una vez más en Radio Ebenecer, la estación que te fortalece, y nos veremos el próximo sábado, donde veremos otra mujer de la Biblia, otra mujer valiente, fuerte, firme en su fe, una mujer como tú, una mujer como yo. Que tengan un hermoso día. Bendiciones.